PSC de Gabá. En julio de 2021 fue nombrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Hacienda Urbana, un departamento de especial importancia en el Ejecutivo porque es el que tiene, como saben, un mayor volumen de inversión pública en infraestructuras y desarrollo urbano. Su ministerio, si me permiten la expresión, lo es por tierra, mar y aire. AENA, la red de aeropuertos nacionales, Renfe, ADIF, Puertos del Estado, SEPE, Salvamento Marítimo, AESA, SENASA y un importante número de organismos y departamentos dependen directamente de ella. Hoy vamos a escuchar aquí, en nombre del Economía Forum, para hacer una aproximación, para poner el foco en la realidad de los proyectos de su departamento. Ministra, ministros, muchísimas gracias por estar hoy aquí y acompañarme, también delegada del Gobierno, al resto de autoridades que estáis aquí, altos cargos, amigos y amigas, muchísimas gracias por invitarme a participar nuevamente en este foro, en este acto, en este desayuno de nueva economía. Gracias por organizarnos, más allá de invitarme y de darme la oportunidad de explicar lo que estamos haciendo desde el Ministerio. Gracias por la organización de estos encuentros que desde luego son muy necesarios encontrar unos minutos, encontrar unos momentos para poder, someternos a un diálogo tranquilo también, con las preguntas que después consideren que quieran realizar y desde luego ese espacio de reflexión analítico en medio de tanto ruido que a veces se nos impone. La verdad es que, ya lo saben, estamos en un escenario complejo, estamos y abordamos un nuevo curso político donde no podemos dejar pasar el contexto, no podemos dejar parar el contexto que vivimos, desde luego nos hace estar muy atentos y nos hace trabajar muy duro. Trabajamos diariamente por la recuperación, por el crecimiento y por proteger a nuestros ciudadanos y ciudadanas, a nuestras empresas, a nuestra industria y también, desde luego, a nuestro planeta. Es el ferrocarril el modo de transporte más sostenible. A él dedicamos en el plan unos 6.200 millones de euros para este modo de transporte, con las cercanías a la cabeza como servicio ferroviario más utilizado. La red de cercanías desplaza más de 500 millones de viajeros anuales, el 90% del total de usuarios del tren. Por ello, su papel es fundamental en la reducción de las emisiones. Las inversiones de 1.600 millones de euros en las que estamos trabajando en cercanías nos permitirán alcanzar el objetivo marcado por Europa de reducir en 2030 un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año 1990. Y aunque el ferrocarril sea el gran protagonista, estamos también transformando la movilidad de nuestras ciudades, convirtiéndola en una movilidad verde, social, humana, digital y territorialmente equilibrada. Ya habíamos iniciado esta transformación a través de la Ley de Movilidad y con el Plan de Recuperación hemos continuado con este objetivo y desplegado un gran abanico de inversiones y de medidas. Por ejemplo, las zonas de bajas emisiones y el fomento del transporte público que estamos impulsando junto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos nos permiten transformar los desplazamientos en nuestras ciudades, impulsando la movilidad activa y sostenible y apostando por medios de transporte más limpios, como la bicicleta y el transporte colectivo. El pasado jueves, sin ir más lejos, cerrábamos la segunda convocatoria de ayudas a entidades locales para la implementación de esas zonas de bajas emisiones y el fomento del transporte público colectivo. La primera convocatoria fue un éxito, 1.000 millones de euros, con los que conseguimos que 171 municipios y más de 24,5
millones de personas cuenten con una mejor calidad del aire y proyectos de movilidad más humana y más saludable. Y ya están siendo una realidad. Este pasado mes de septiembre, más del 80% de esos proyectos están realizándose, 521 actuaciones en ejecución y 11 que ya estaban finalizadas. Esta segunda convocatoria, que como les decía cerramos el pasado jueves, con 500 millones de euros, también ha tenido una gran respuesta. 188 municipios han solicitado financiación de más de 730 millones de euros para actuaciones, 678 actuaciones de transformación urbana, para seguir evolucionando sus calles y sus ciudades, para actuaciones de renovación de flotas, de autobuses, de emisiones, implementación de zonas de bajas emisiones, peatonalización de calles o mejoras de la red ciclista. En definitiva, para alcanzar el modelo de ciudad que desde el Gobierno defendemos y apoyamos, una ciudad humana y sostenible, ciudades de aire limpio pensada para y por las personas. Invertimos en la rehabilitación residencial y la construcción de un nuevo parque de vivienda social basándonos en la eficiencia energética. Nuestro objetivo es rehabilitar 1,2 millones de viviendas hasta el año 2030, lo que supondrá un ahorro de energía primaria equivalente al 23% del ahorro del Plan Integrado de Energía y Clima. Invertir, por lo tanto, en rehabilitación es hacerlo en recuperación y en dinamizar también la economía. Debemos crear más de 180.000 empleos con una aportación al PIB de 13.500 millones de euros. Un sector, el de la construcción, que se ha visto muy amenazado en anteriores crisis, pero que actualmente cuenta con 1.400.000 personas empleadas, la mayor cifra de los últimos 11 años. Esto supone un trabajo para pequeñas y medianas empresas, para las que inyectamos una oportunidad única de desarrollo. Y esto, que hasta ahora era un propósito, ya se está convirtiendo en realidad. De los 6.820 millones de euros para vivienda, ya hemos transferido o asignado a las comunidades autónomas más de la mitad. Eso significa, por ejemplo, que el 80% de los hogares ya pueden pedir estas ayudas y sé que en poco tiempo y gracias al esfuerzo de las comunidades autónomas vamos a llegar a la 100%. Con este programa y con esta convocatoria que busca la transformación en la sostenibilidad y la digitalización del transporte, conseguimos formar a casi 12.000 personas hasta diciembre del 2025, subvencionando en algunos casos hasta el total de la formación. La convocatoria de hoy asciende a 10,5 millones de euros, pero con las convocatorias posteriores estaremos y podremos alcanzar los 33 millones de euros. Desde el Ministerio que dirige siempre hemos trabajado por defender y proteger a los transportistas. Cerrábamos también este pasado viernes el plazo de las ayudas directas a los transportistas por un importe de 450 millones de euros por el alza de los precios de los combustibles. Ayudas de hasta 1.250 euros por camión que se suman a las ayudas que ya sacamos el pasado mes de marzo. La rapidez en nuestra respuesta es muy importante y lo estamos viendo reflejado en la mejora de los datos económicos, pero no solo debemos dar soluciones en el corto plazo, sino también de cara al futuro, con medidas capaces de transformar el sector, convertirlo en más ecológico y más digital y ofrecer un crecimiento y un desarrollo sostenido en el tiempo. Este es el objetivo de los acuerdos a los que llegamos con el sector del transporte el pasado mes de marzo y también de la formación que queremos garantizar con estas ayudas. No existe progreso si no existe formación. Es fundamental y por ello queremos que sea accesible para todos y para todas las profesionales. Por ejemplo, una de nuestras medidas más recientes, el abaratamiento e incluso la gratuidad de los transportes públicos, está llegando a miles de personas. Ya tenemos el balance de este mes de septiembre en lo que respecta al transporte ferroviario. Ha tenido una gran acogida, una gran aceptación y hemos vendido 1,5 millones de abonos gratuitos de
de cercanía, ruralías y de media distancia. Y preveemos que esta misma semana vayamos subiendo esta cifra y que podamos alcanzar los 2 millones en lo que queda de año. Además, los datos de viajes ya realizados muestran que esta medida está funcionando. Durante el mes de septiembre se han incrementado los viajes globales en cercanías en más de un 24% con respecto al año pasado y en media distancia se han incrementado en torno a un 40%. Si unimos esto con los datos de disminución del tráfico de acceso a las ciudades, estamos viendo cómo esta medida verdaderamente está funcionando. Ciudadanos y ciudadanas eligen nuestro transporte público porque representa un importante ahorro para las familias y una gran mejora medioambiental. Y esperamos seguir ganando adeptos, que se produzcan cambios definitivos en nuestros hábitos de movilidad, que permanezcan en el tiempo y que nos ayuden en la lucha contra el cambio climático. Solo con esta medida podremos ahorrar 118 millones de litros de gasolina y evitar la emisión de más de 360.000 toneladas de CO2 a la atmósfera si el transporte se hubiera realizado en coche. Vamos a intentar agruparlas para que entren las máximas posibles. Empezamos con Fernando Achevas de La Vanguardia, que le pregunta cómo marcha la negociación de la ley de vivienda. ¿Están dispuestos a aceptar la limitación de los alquileres en zonas de mercados tensionados, como piden sus socios de gobierno y parlamentarios? Sobre este mismo asunto, Blanca Pascual, de Radio Nacional de España, dice: el gobierno se plantea compensar las subidas de alquileres como piden las asociaciones de inquilinos y sus socios de legislatura. ¿Cuándo se desbloqueará la ley de vivienda? Contesto primero en bloque a las preguntas sobre la negociación de la ley de vivienda. Bien, saben que esa ley está ahora mismo en negociación parlamentaria. Nuestra intención, evidentemente, nuestra voluntad, porque además es uno de los compromisos que recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es aprobar esa ley de vivienda, la primera ley de vivienda de la democracia y una ley absolutamente fundamental para dar respuesta a las necesidades de vivienda y garantizar ese derecho que reconoce la Constitución, que los ciudadanos y las ciudadanas tengan derecho a acceder a una vivienda digna y asequible. Esa negociación es una negociación intensa, es una negociación ardua. Quiero recordar que se presentaron más de 800 enmiendas, 836 para ser exactos, y que estamos en ese proceso de negociación. Hemos conseguido transaccionar cerca de 400 y, por lo tanto, en fin, hay que poner en valor ese esfuerzo negociador y que yo soy optimista en que conseguiremos alcanzar ese acuerdo. En cuanto a la... Alberto Oliver, de la Asamblea de Madrid, tiene pensado el Ministerio revisar el ROC para armonizar el sector de las VTCs, habida cuenta de las crecientes diferencias de su aplicación de las distintas comunidades autónomas. Y David Fernández Maquero dice: debido al alza de la nueva movilidad en España, el viejo decreto Ábalos favorece monopolios del taxi en perjuicio de las VTCs y nuevas formas de movilidad de los ciudadanos. ¿Qué medidas tienen previstas, ministro, sobre este vacío y si previeron ustedes las comunidades autónomas que no las han regulado? Bien, vacío no existe en la actualidad. Vacío existía hace unos años, en 2018, cuando se aprobó precisamente para corregir ese vacío el decreto de los taxis, el decreto de las VTCs, el denominado decreto Ábalos. Bien, en ese momento, ante ese vacío regulatorio que hacía, supuso que operar en el transporte urbano, principalmente, porque el transporte interurbano sí que existía esa regulación y precisamente esa regulación se aplicaba al transporte interurbano. Existía un vacío en el transporte urbano y ese decreto lo que estableció es que era una competencia, y lo es, no lo dice el decreto, sino que es así. La distribución de competencias del transporte urbano corresponde a las comunidades locales, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos con alguna particularidad. Lo que se hizo fue, al ser una competencia de las comunidades autónomas, son las comunidades autónomas las que tienen que proceder a la regulación de las condiciones en las que se tiene que desarrollar esa actividad de las VTCs. Pero
dado la situación, ¿no?, de coexistencia en ese momento, ¿no?, y que había diversos operadores que ya estaban, ¿no?, funcionando en las diferentes ciudades, se estableció un periodo, una prórroga de 4 años para permitir que esas empresas pudieran amortizar sus activos. Y a partir de ese momento, a partir del momento en el que finalizara esa prórroga, que se produjo el pasado viernes, el 30 de septiembre, las comunidades autónomas eran las que tenían que regular y son las que tienen que regular las condiciones de acceso, de funcionamiento de esas operadores, de esas empresas, ¿no? Hay algunas comunidades autónomas que ya han regulado, como puede ser, por ejemplo, Madrid o puede ser Cataluña, con unas condiciones determinadas, y cada uno, cada comunidad autónoma debe establecer cuáles son esas condiciones, puesto que conocen mejor la realidad de la movilidad urbana en sus entornos, y por lo tanto eso es lo que se tiene que hacer. No hay un vacío legal, son las comunidades autónomas las que tienen que proceder a realizar esa regulación, ¿no? Por lo tanto, nosotros creo que establecimos un periodo lo suficientemente amplio para poder garantizar, por una parte, ¿no?, esa movilización de los activos, pero en cualquier caso las comunidades autónomas tienen que entrar a hacer esa regulación. Otro bloque de preguntas. Empezamos con ese viaje de Cataluña Radio. Dice: ¿va a atender ministra la propuesta del PSC aprobada por el Parlamento para negociar con la Generalitat de Cataluña el traspaso de rodalías? ¿Tiene un balance de las incidencias en rodalías durante este primer año de funcionamiento de los abonos gratuitos? Bien, respecto al traspaso de la titularidad de rodalías, bien, aclarar. La titularidad del servicio de rodalías ya es de la Generalitat, lo es desde hace ya algunos años. Y respecto a la propuesta, la resolución aprobada también por el PSC, decir que lo que solicita el PSC y lo que plantea el PSC es lo mismo que desde el Gobierno se establece en cuanto a la negociación de algunas cuestiones que sí que quedan pendientes con la Generalitat de Cataluña, como es el traspaso de los recursos económicos y financieros para poder proceder, ¿no?, a formalizar el contrato entre la Generalitat de Cataluña y Renfe. Nosotros lo que decimos es: vamos a seguir avanzando, ¿no?, en el siguiente hito que tenemos por delante, que es el de poder hacer efectiva esa transferencia directamente de los recursos para pagar al operador, que es Renfe, a la Generalitat, y no que sea el Ministerio, y el Gobierno en este caso, el que tenga que proceder a pagar al operador. Esa negociación está en marcha, esa negociación se está dirigiendo en la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, ¿no? Y por lo tanto nosotros lo que pedimos a la Generalitat es eso. Es lo que pedimos, lo que solicitamos y lo que proponemos desde el Ministerio, que es lo mismo que se recoge en esa resolución propuesta por el PSC, ¿no? Por tanto, no hay ninguna discrepancia y en eso estamos, ¿no? Ahora es difícil, ¿no? Quizá es difícil negociar durante estos días con el Govern de la Generalitat. Y es verdad que este es un gobierno abierto al diálogo, al consenso, y yo creo que lo hemos demostrado, y especialmente en Cataluña, donde la situación ahora es muy diferente a la de hace algunos años. Eso está dando sus frutos. Nosotros lo que queremos es tener un interlocutor estable en el Govern de la Generalitat para poder afianzar en ese marco de acuerdos que se han establecido. Monitorizando el impacto de esas medidas, el éxito de esas medidas lo está haciendo, y por lo tanto, cuando llegue el momento oportuno, y si puede ser antes, anunciaremos esa decisión de mantener o no mantener esa gratuidad en el transporte público, así como las medidas que estamos también ofreciendo a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos, ¿no? Y también en este debate, y a raíz de la pregunta que realizamos, ¿no?, sobre aquellos territorios de los que no llega la media distancia, los territorios a los que no llegan las cercanías. Bien, recordemos que el Gobierno también activó una ayuda, una subvención del 50% para el transporte colectivo terrestre en aquellas líneas que son de titularidad del Estado, es decir, aquellas líneas de autobuses que normalmente son las que cubren esos territorios a los que no llega el transporte ferroviario con un 50%, y
que también ofreció esa ayuda, está activa esa ayuda, para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. También valoraremos si hay que mantenerlas, evidentemente, con el conjunto de esas medidas. Y también a mí me gustaría recordar precisamente que ya estamos trabajando en la respuesta de movilidad o de dar satisfacción a las necesidades de movilidad en esos entornos más rurales o más despoblados. Este es uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Movilidad Sostenible. Este es uno de sus objetivos, es decir, no solo hablar de las grandes infraestructuras, del desarrollo de las grandes infraestructuras, de la red convencional, de la alta velocidad, sino también, no lo olvidemos, de dar respuesta a esas necesidades de movilidad de los entornos rurales. Hemos constituido la mesa de movilidad rural, estamos ya aplicando, implementando modelos que son innovadores, ¿no? Como por ejemplo el proyecto Por Cuenca, ¿no? Que se trata, ¿no? Y sobre todo que es analizar esas necesidades de movilidad en entornos más rurales, hacer uso, ¿no? de los diferentes modos de transporte, porque yo creo que la clave también en esas soluciones de movilidad es la intermodalidad y también saber aprovechar el uso de las nuevas tecnologías, la digitalización del transporte, el manejo de los datos abiertos para poder manejar las diferentes soluciones de movilidad en cada territorio y poder, por tanto, satisfacer a los ciudadanos y a las ciudadanas. Lo que no es razonable ni sostenible y es ineficiente es que tengamos trenes que en los trayectos con más ocupación tengamos a 14 personas ocupando un tren. Eso es absolutamente ineficiente y es algo que también pretende corregir la Ley de Movilidad Sostenible, ¿no? En los últimos años ha tenido un análisis, ¿no? de las ineficacias que el sistema, ¿no? Las infraestructuras, ¿no? nos han arrojado en los últimos años, pues se pueden situar en un entorno de los 8.000 millones, ¿no? Pues eso no puede seguir ocurriendo. Por tanto, nuestra política de movilidad va en ese sentido. Sí, he hecho referencia en mis diferentes intervenciones. Vamos, nosotros cuando adoptamos en 2018 una decisión que era el de no prorrogar los peajes en las autopistas que llegaran a la finalización del plazo de su concesión. Lo prometimos y lo hemos ido ejecutando. Dicho eso, también es cierto que hemos abierto un debate, pero yo creo que sobre todo hemos avanzado, ¿no? en el camino por el que tenemos que discurrir en los próximos años, que es el de plantear un sistema de financiación de la red de carreteras al igual que se hace en el resto de países de la Unión Europea. De los 17 países miembros, Estados miembros, 24 países tienen establecido un sistema de pago. Hay diferentes modelos, viñeta, pago por uso, en fin, hay diferentes modelos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es establecer, analizar las alternativas y establecer un sistema similar en nuestro país. A dicho efecto, hemos iniciado el estudio de esas alternativas, es decir, eso es un estudio que será encargado a través de INECO, pero también lo hemos dicho, la implantación de ese sistema tiene que reunir el consenso necesario, y el consenso necesario en el que figure no solo este Ministerio o el Gobierno, sino también las comunidades autónomas, los agentes implicados, en este caso el sector del transporte, para responder a ese objetivo que es fundamental, garantizar el mantenimiento de la red de carreteras, modernizarla, es decir, ¿no? que esa digitalización de la que hablamos tanto también llegue, ¿no? al mantenimiento y al funcionamiento de nuestra red de carretera y que garanticemos pues, que no hay diferencias o que no existen agravios territoriales que se producían con el anterior sistema. Dicho eso, estudio de alternativas, buscar el consenso necesario. También es cierto que no parece que a corto plazo o que en este momento sea el mejor momento para introducir ese sistema, pero que desde luego el debate está abierto y que al final tendremos que ir a él. Tendremos que ir a él, pero sobre todo buscando ese consenso, ¿no? Y también apelo a la responsabilidad de todos los agentes, incluso también a la responsabilidad del principal partido de la oposición, que en su día, cuando gobernaba, defendía este modelo y ahora que está en la oposición,
critica ferozmente este modelo. Mire, lo que no es sostenible y lo que no es razonable es que el mantenimiento de las carreteras se pague a cargo y a cuenta de los presupuestos generales del Estado. 1.300 millones de euros se han contemplado, y además es una partida histórica de los presupuestos generales del 2022 para el mantenimiento de las carreteras. Y los pagamos entre todos, quien use o quien no use las carreteras. Y esto no ocurre con el resto de sistemas y de infraestructuras, ¿no? Por lo tanto, parece, ¿no?, lógico que ese camino que hemos negociado sea un camino que es sujeto a ese análisis y a ese consenso, pues al final no se implantará de la alta velocidad, ¿no? Tenemos una red de alta velocidad que es de las mejores del mundo, de hecho es la primera de Europa y la segunda mejor del mundo por detrás de China, que hemos hecho un esfuerzo entre todos y todos por construir una red ferroviaria pues increíble, fantástica, ¿no?, con una extensión pues que recorre todo nuestro territorio, y que por lo tanto también tenemos que ser capaces de aprovecharla al máximo y además también ser capaces de democratizar la velocidad para los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso es lo que hemos hecho, y eso es lo que estamos consiguiendo a través de la alta velocidad. Y que cuando estamos invirtiendo en alta velocidad, me gustaría también introducir este matiz, no solo estamos invirtiendo en sí en la alta velocidad, estamos consiguiendo también que las líneas, los servicios de cercanías, que los servicios regionales, que la media distancia también mejore, que tengamos mejores conexiones en nuestros nodos de transporte. Por lo tanto, en fin, hay ese debate, ¿no?, de crecimiento. Nosotros defendemos el desarrollo de las infraestructuras, pero sin perder de vista que ese desarrollo tiene que respetar, ¿no?, y que se tiene que desarrollar con un escrupuloso respeto al medio ambiente y al entorno en el que conviven esas infraestructuras. Antes de pasar a nuestros mecenas, quería preguntar por un aeropuerto que usted conoce muy bien por razones de cercanía, que es el aeropuerto del Prat. ¿Qué pasa con la ampliación del Prat? ¿Qué no? Bueno, pues a nosotros, en fin, ¿no?, ese proyecto está ahí, nosotros lo presentamos, es un proyecto que además llegamos a un punto en el que se alcanzó un consenso con el Govern de la Generalitat, ¿no?, para poder introducirlo, incluirlo dentro del DORA 2, que es el documento que regula y que recoge las inversiones aeroportuarias. Llegamos a ese acuerdo una semana después. El Govern de la Generalitat, por discrepancias internas, se retiró de ese proyecto. Nosotros seguimos pensando, yo sigo pensando que es un buen proyecto para Cataluña, es un buen proyecto para España, que nos permitiría tener un hub intercontinental, ¿no?, de respuesta a esas necesidades de conexión con Asia, ¿no?, que por lo tanto complementaría muy bien nuestra red de infraestructuras aeroportuarias. Hoy por hoy no parece que se haya movido nada en el Govern de la Generalitat, y por lo tanto ese proyecto está ahí. Cuando exista ese consenso, seremos los primeros que seguiremos trabajando en el mismo. Perdimos una ventana de oportunidad, quiero decirlo, en el DORA 2, tendremos que esperar al siguiente DORA. No se pueden realizar modificaciones del DORA si no es por unas causas tasadas en la ley, que en este caso no se dan. Por tanto, hemos perdido esa oportunidad por el momento, pero no renunciamos. Muy bien, pues antes de darle a usted el último minuto para las conclusiones, me va a permitir que le demos la palabra a Juan Ignacio Beltrán, CEO de Segrego, empresa que con su mecenazgo ha hecho posible este foro de nueva economía. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Nueva Economía Forum este encuentro. Yo creo de verdad que sois una referencia en la organización de desayunos informativos y de jornadas de este tipo, y estáis en la vanguardia de la actualidad y de los temas que yo creo que nos interesan a todos. También me gustaría agradecer a todos los que estamos acompañando a Raquel Sánchez, ministra de Transportes, de Movilidad y Agenda Urbana, y hemos tenido la oportunidad de conocer su visión del estado actual y también conocer el desarrollo futuro en materia de transportes, de movilidad y de vivienda. Para nosotros es un tema
salto importante. Apenas hace un año que cambiamos nuestra marca de Ferrovial Servicios a Serveo y estamos presentes en muchísimas infraestructuras de transporte y de movilidad en España. Queremos seguir estando. A título de ejemplo, estamos colaborando con la Dirección General de Carreteras en la conservación de carreteras y de túneles. Estamos con Renfe prestando servicio a los viajeros a larga distancia. Y con AENA, por ejemplo, estamos gestionando limpiezas y mantenimientos en terminales, pistas y también normativo y sobre todo, yo creo que, en fin, ¿no? lo que estamos intentando transmitir desde el gobierno y en primera persona el presidente del gobierno que tenemos, también es verdad, a pesar del contexto complejo y del contexto de incertidumbres, también tenemos, ¿no? Motivos, creo, que para ser moderadamente optimistas, ¿no? También lo decía el presidente del gobierno, no podemos caer en el desánimo. Tenemos un reto apasionante por delante, que es el de la transformación de nuestro país. Muchas cosas han cambiado, ¿no? Nos cambiaron muchas cosas como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y todo aquello que apuntábamos, ¿no? que teníamos que hacer, pues se vio precipitado ahora con la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Pues todavía, ¿no? Nos tenemos que reafirmar más en ese propósito, que eso es algo que no depende tan solo, ¿no? de la acción de un gobierno, que depende en gran parte de la acción de un gobierno y de las políticas que impulsa, pero que sobre todo requiere, ¿no? de esa acción de todos los agentes, ¿no? de los agentes económicos, sociales, ¿no? de las diferentes administraciones, las comunidades autónomas, ¿no? Y que me gustaría que este fuera pues, precisamente, ¿no? un momento en el que, pese al ruido, ¿no? pues nos centremos en eso que es importante, que atendamos no solo a lo que es urgente y necesario, sino también, ¿no? que atendamos a lo que es importante, que muchas veces pues, nos obliga a elevar la mirada, a mirar un poco más allá, pero que lo tenemos que hacer y que gracias a foros como este nos permite la oportunidad, en medio del ruido, pues,